A continuación, escucharemos los estudios bíblicos a cargo del Padre Didier Alexander Sora Figueroa, especialista En en nombre del Sagradas Padre, y del Escrituras. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado, oh María concebida sin pecado, oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entremos en materia. Yo les voy a explicar ahora los dos evangelios de los dos domingos que yo no he explicado, el domingo de hace 8 días y el de este domingo, ¿vale? Para tener claridad. Y pasamos ahora al libro del Génesis. ¿Listo? El domingo de hace, el domingo no, el evangelio del domingo de hace 8 días, ¿cuál era? Era Lucas, evangelio de Lucas. Lo que significa la palabra odiar es un semitismo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Lucas cuando toma ese verbo en su relación, en su profundidad? Está diciendo que odiemos las relaciones utilitaristas que muchas veces se dan en el interno de la familia. Que por ejemplo, yo amo a mi papá pues porque me da plata, porque me da cosas. Yo amo a mi esposo o amo a mi esposa porque me hace la comida. Entonces, ¿qué es lo que está invitando el Señor? Odiar ese tipo de utilitarismo para vivir una verdadera relación en donde Él sea el centro. No es posponer, como dice Mateo, sino que es odiar. Ahora sí. Capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Es un texto muy bonito y muy interesante. Mire lo que dice. Mire cómo empieza. Dijo también a algunos que se tenían por justos. ¿Eso nosotros lo explicamos o no? No, ¿no es cierto? Bueno. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran así como con ojos de ternito? Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Esto es lo que nosotros hemos entendido como la parábola del fariseo y el publicano. Nosotros ya le hemos dado un título a esos versículos. Pero no olvidemos, nosotros siempre en algunos momentos nos vamos por las ramas. Vayamos al meollo, vayamos al centro. ¿Cómo inicia el Evangelio? Jesús no solamente le está hablando a sus discípulos, sino que le está hablando a toda la gente. Los versículos anteriores eran solamente para sus discípulos, el ejemplo de la viuda, para que oraran siempre con perseverancia y sin desfallecer. Ahora Jesús les habla a todos, absolutamente a todos. ¿Y qué les dice? Jesús viendo, miren cómo inicia. Jesús dijo también a algunos, viendo que algunos se tenían por justos. Algunos se creían justos y al creerse justos se creían con todo el derecho, con toda la autoridad de despreciar a los demás. Este
Este es el tema central. La justicia que desprecia, entonces no es verdadera justicia. Dirige Jesús estas palabras o esta parábola a algunos que se tenían por justos, algunos que se creían buenos, algunos que se creían salvos. Y miren cómo es de preciosa la palabra de Dios. Y miren lo que dice Jesús: un fariseo y un publicano. Ya sabemos quiénes eran los fariseos, ¿sí o no? Los fariseos eran la élite, eran los conocedores de la Torá, es decir, los conocedores de la ley, eran los que la interpretaban, eran los que decían: es que yo soy bueno porque cumplo la ley, porque hago eso, porque hago lo otro. Y ellos se creían con todo el derecho de menospreciar a los demás. Incluso, esto ya lo había dicho, ¿no es cierto, Nelson? Fariseo significa separado. Se creían los separados. Porque pertenecían a la élite de los perushim, en hebreo, que significa puro. Se creían los separados, por eso cumplían la ley. Pero miren cómo estaban de equivocados. La ley les enseñaba y nos enseña el amor a Dios y el amor al hermano. Y con esta actitud, que era lo único que estaban haciendo, decían amar a Dios y se creían buenos, pero despreciaban a sus hermanos, es decir, no cumplían tampoco la ley. ¿Listo? Los fariseos eran la élite. Ya sabemos quiénes eran los publicanos. Los publicanos también eran judíos. ¿Cuál era el pecado de los publicanos? El pecado de los publicanos era que eran los que recaudaban el impuesto para Roma, eran los que recaudaban el impuesto para el enemigo. Y no solamente hacían esto, es algo así como más o menos los publicanos son como los banqueros que roban y siguen robando y vuelven a robar, como los peces, ¿no? Y beben y vuelven a beber. Los banqueros no, roban y vuelven a robar, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que hacían ellos, los publicanos? ¿Cuál era el pecado de ellos? Recaudar el impuesto, sí, pero por ejemplo, Pancha, tú al Imperio Romano le debes 100.000 pesos, pero yo te cobro 500.000 porque 400 son para mí. Entonces se excedían robando a sus propios hermanos. Por eso los demás judíos no los amaban y los tenían por impuros. ¿Quedó claro? Porque eran unos desgraciados, así de sencillo. Pero miren cómo continúa el texto. Subieron los dos al templo, dos hombres subieron al templo a orar. El templo es la presencia de Dios. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que Dios no hace acepción de personas, que Dios no discrimina a nadie, que los acoge absolutamente a todos. Pero el hombre es el que se rechaza, es el que se aleja. Porque miren la actitud del fariseo. Miren las palabras del fariseo. Subieron los dos a orar. El fariseo, ¿cómo oraba? Nos da una descripción. Oraba de pie. Oraba de pie, oraba erguido. Miren lo que va a decir el texto. En su interior se decía para sí. Es decir, no había una oración, sino que se decía para sí. Miren lo que se decía. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrón, injusto, ni adúltero, ni como ese publicano. ¿Será que eso es una oración? Eso es lo que se llama en Sagrada Escritura un monólogo. Monólogo autocomplaciente. Se está echando flores él mismo. Te doy gracias, Señor. Oraba de pie, miren la actitud. Y nos dice el texto griego que alejado del publicano. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. ¿Sí ve? Estoy separado. No soy ni ladrón, ni injusto, ni adúltero.
Y miren lo que va a hacer, miren el desprecio que va a hacer. Ni tampoco como ese publicano se cree el ombligo del mundo. Y miren, ¿por qué se cree el ombligo del mundo? Por lo siguiente, porque es que yo hago lo siguiente: ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. Yo pago el diezmo, yo ayuno, Dios felicítame. El único que faltó fue que le dijera, y el Señor me felicitó. Es un monólogo autocomplaciente. Y miren cómo desvirtuó 2 cosas tan bonitas y tan buenas como es el ayuno y como es también el diezmo. Porque el texto no nos dice que ayunaba y aquello que no se comía se lo daba a sus hermanos. No, ayuno solamente. Y el diezmo, que es algo para compartir, daba el diezmo. Sí, pero al templo. Pero no decía que lo compartía con sus hermanos tampoco. Se vanagloriaba de estas cosas. Se vanagloriaba de estas cosas. Además tampoco le dice al Señor: Señor, te doy gracias porque tú no me has dejado caer, porque tú no me has dejado ser injusto, porque tú, Señor, no me has dejado caer en el adulterio. ¿Sí ven? Entonces no es una oración. Si este hombre sigue con ese monólogo autocomplaciente, pues no necesita a Dios. No lo necesita. ¿Para qué lo necesita? ¿Para que le aplauda? ¡Bravo! Ese es mi niño, ¿no? No necesita a Dios. Punto. Y por eso, miremos ahora la otra actitud del publicano. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia. Miren la actitud del publicano. El uno oraba erguido. En cambio, el publicano estaba distanciado, manteniendo esa distancia. Miren la distancia, manteniendo esa distancia. Es decir, se cree indigno de poder entrar. Ni siquiera levanta la mirada. Los judíos, cuando estaban en el templo, levantaban la mirada para ver la magnificencia de Dios, la grandiosidad del Señor, pero ni siquiera levanta la mirada. ¿Por qué? Porque él se reconoce pecador. Miren lo que va a decir. Él se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Eso sí es una oración. ¿Por qué? Porque el hombre reconoce qué es lo que es y qué es lo que tiene. Y por eso llega y dice: ten compasión. Porque sabe y se descubre que necesita de Dios para seguir viviendo. Y por eso yo siempre se lo digo en cada Eucaristía: Señor, yo te necesito porque yo te amo y yo sin ti no puedo. A mí la vida sin ti se me hace cuadritos, porque tú eres mi alegría en los momentos de tristeza. Tú eres mi dulzura en los momentos de amargura, porque tú estás siempre ahí, porque tu amor me hace vivir. Tú, yo me abro a ti. ¿Sí ven? La oración tan distinta. Yo en la oración no le digo al Señor: Señor, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Señor, acuérdate que yo estudié Biblia, entonces yo soy un ducho en Biblia, apláudeme, Señor. No. Lo único que yo le digo es: Señor, lo poquito que he aprendido, lo he aprendido para amarte y para amar. Y por eso, a pesar de que algunas personas me digan que estoy loco, sí, estoy loco, pero loco de amor. Punto. Y no importa. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Ese bajó justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque el publicano descubrió que necesita a Dios. ¿Sí? Por eso dice: Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Y eso es griego, el griego, que aparece en el canto del latín, el gregoriano. Kyrie eleison. ¿Ah? Es lo único que sale en latín. El latín que no es latín, es griego. ¿Listo? Pero es eso, el hombre que se reconoce. ¿Por qué?
Se toma del Salmo 50. Miserere nobis. Miserere. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Porque el hombre, cuando se reconoce pecador, cuando el hombre se reconoce frágil, le permite a Dios entrar y actuar. Eso es lo más bonito. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno. Miren cómo termina el Evangelio. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. La casa no es solamente la estructura. La casa es la comunidad. Y no solamente la comunidad, sino la misma vida del hombre. ¿Listo? Bueno, sigamos con el Evangelio del domingo pasado que es precioso. Pero antes de pasar al Evangelio, yo quisiera que reflexionáramos un momento sobre la primera lectura, porque es que la primera lectura es preciosa. Vamos a abrir el libro de la sabiduría, capítulo 11, libro de la sabiduría 11, sabiduría 11, versículos 22 al capítulo 12:2. Sabiduría capítulo 11, versículo 22 al capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice. El texto dice así. El autor sagrado está hablando y llega y dice: Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero tú, Señor, te compadeces de todos, porque lo puedes todo. Cierra los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible, por eso corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes para que se conviertan y crean en ti, Señor. Precioso. Preciosa esta primera lectura. ¿A mí qué es lo que me impacta de esa primera lectura? Me impacta, yo incluso lo escribí aquí, el autor expresa de manera muy bella la forma de la cercanía, del amor y de la mirada de Dios. ¿Cómo lo expresa? Lo expresa con dos imágenes. ¿Cuál es la primera imagen que utiliza el autor sagrado? Llega y dice... Está hablando del mundo. El mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza. ¿Qué es un grano de arena en la balanza? La balanza es el signo de la justicia. No la inmuta, no se le mueve. ¿Un granito qué es? Nada, no pesa nada. Y también llega y dice, el mundo entero es ante ti como una gota de rocío mañanero. Es decir, una gota, nada. Pero miren, pongámonos a pensar, si el mundo entero es ante ti, Señor, como un grano de arena, es decir, nada, como una gota de rocío, es decir, nada, nosotros estamos dentro del mundo. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Si el mundo entero, que está compuesto de montañas, de árboles, de animales, de una cosa, y estamos nosotros, y el mundo entero es esto ante ti, Señor, ¿qué seremos nosotros? Nosotros podríamos decir nada, pero lo somos todo. ¿En qué sentido? Porque miren, ¿cómo continúa la primera lectura? El mundo entero es esto, pero tú, Señor, te compadeces
compadeces de todos. ¡Guau! Nos empieza a hablar de la compasión de Dios. La compasión de Dios. Si nosotros descomponemos esa palabra compasión, ¿qué nos da? Que Dios nos ama con pasión. No nos ama de cualquier manera, sino que es un apasionado por el hombre. Y por eso yo el domingo pasado explicaba este término. Cuando la Sagrada Escritura nos habla de compadecerse, nos está haciendo alusión a la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? Lo explicaba en dos lenguas. El verbo tener misericordia en griego se dice esplagnitzomai, y en griego se dice rachumin, que significa el amor visceral, el amor aquí en las entrañas, aquí. ¿Por qué aquí en las entrañas? Porque rachumín a su vez viene de regen, y regen significa útero. Y por eso yo decía, ¿por qué, Señor, tú te compadeces de todos? ¿Por qué tú, Señor, cierra los pecados, cierra los ojos, a los pecados del hombre y los llevas poco a poco hasta que se convierta? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y miren la imagen que nos regala el texto de manera implícita. Nos muestra ese Dios como una mamá que nos engendra, que nos tiene aquí en el útero y nos da a luz. Por eso se compadece, por eso le duele cuando uno de sus hijos está mal. Y por eso también decía, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Y lo repetía 3 veces, no entiendo. ¿Por qué muchas veces nuestras a mí, mi amiga, que yo me fui al primero en burlarse. Yo no entiendo por qué muchas veces, es que yo lo hice adrede para que se rieran. Sí, eso es así. Yo no entiendo por qué muchas veces nuestras predicaciones son tan hartas. Y nos dicen, si tú te equivocas, Dios te va a condenar. ¡Pah! Nos presentan a un Dios. Yo muchas veces me imaginé a Dios con un rifle ahí, a punto de dispararme. ¡Pah! 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 ¡Pum! Un Dios justiciero. Y yo he escuchado algunos comentarios que llegan y dicen, no, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. No sea bruto, que el del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Entonces, yo no sé si es que a nosotros nos hace falta más leer la palabra. Yo no sé. El libro de Levítico capítulo 19 llega y nos dice, el Señor le dice a su pueblo, dile a Moisés, dile a mi pueblo, sed santos como yo el Señor vuestro Dios soy santo. ¿Qué nos está indicando Dios? Que Dios quiere la cercanía del hombre, que Dios quiere que el hombre esté con él. La alianza nueva de Jeremías capítulo 31 versículo 31: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ya no habrá necesidad de esa ley esculpida en piedra, sino en su interior. Por eso Jesús, en la última cena, basada en el Evangelio de Lucas, llega y dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Nueva alianza. Está haciendo alusión a eso. Y eso es lo que yo voy a explicar el domingo. Perdón, el que saca las catequesis va a explicar eso el domingo. Yo no sé a nosotros qué nos pasa. Miren lo precioso de la primera lectura. Esto es hermoso. Si la tierra es ante ti nada, o sea, Señor, ¿por qué te fijas en nosotros?
qué te fijas en nosotros? ¿Por qué cierras los ojos a los pecados? ¿Por qué quieres mi conversión? Porque me amas y porque Dios no se resiste a perdernos. Así de sencillo. Entonces, si Dios nos ama con pasión, yo les pido un favor, que ustedes lean la Biblia con pasión también. Léanla así. A mí muchas veces llegan y me dicen, no, lo que pasa es que el padre está bravo predicando. Yo no estoy bravo. A mí lo que sí me saca la piedra, y se los digo a ustedes, y lo están haciendo, que no lo vuelvan a hacer, es que estén en misa y estén hablando. ¡Qué jartera! Hoy en misa, 2 personas me les planteé. ¿Van a dejar? ¿Van a dejar seguir o no? Eso a mí sí me saca la piedra. Pero lo demás no. Lo demás no. ¿Listo? Sigamos. Bueno, pasemos ahora. En misa, padre, hay que decirle, dale al Señor en Jesucristo. Sí. No, eso ya falta mucho la caridad. Bueno, yo por eso, esta noche, a las personas que vi, yo llamé a una, venga para acá. Se lo dije así, tan, muy queridamente, porque la aprecio. Si no, ¿listo? Uno tiene que correr con cariño. ¿Vale? Bueno, sigamos con el Evangelio. Está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Miren lo que nos va a decir. El Evangelio inicia de esta manera. En aquel tiempo, miren lo que va a decir. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para poder verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me ha aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Este evangelio es precioso. Empecemos descubriendo una cosa. Estamos en el capítulo 19. Versículos antes, en el capítulo 18, versículo 35 al 43, finalizando el capítulo 18, Jesús entra a Jericó, y cuando entra a Jericó, ¿qué sucede? Cura a un ciego. Cura a un ciego. Y ahora va pasando por Jericó. Es la última estancia antes de llegar o de entrar a Jerusalén. Se para en Jericó. Jericó. Antes de entrar a Jerusalén. ¿Y qué sucede? Inmediatamente Lucas nos habla de un personaje. Jesús estaba atravesando la ciudad y había un hombre llamado Zaqueo. Nos da el nombre. ¡Wow! ¿Saben qué significa Zaqueo? Zaqueo en hebreo significa puro. El nombre significa puro, pero en realidad él no era puro.
era un impuro. ¿Por qué? Era considerado impuro por ser publicano. Además, no solamente era un simple publicano, era el jefe, era la rata mayor. En otras palabras, no era el banquero, era el dueño de todos los banqueros. Era la rata mayor. ¿Sí? El duro. Era el duro. Miren. Y miren lo interesante. Se llamaba Zaqueo. Es del pueblo judío, claro, porque es judío. Era jefe de publicanos y había aprovechado bien la plática. ¿Por qué? Porque era rico. Miren lo que nos dice Lucas. Nos regala su nombre, nos regala también su condición, su trabajo, y nos regala también su estatus. Es una persona rica, no es cualquiera. Pero este tenía un problema. Era Helena. Era bajo de estatura. Tenía un problema. Era bajo de estatura. Era bajo. Pero él quería ver a Jesús. Quería saber quién era Jesús. ¿Por qué quería saber quién era Jesús? Porque Jesús había causado revolución. Había curado a un ciego. Se escuchaban muchísimas cosas de Jesús. Él quería saber quién era Jesús. Quería verle. Quería distinguirlo. Y por eso llega y dice, bueno, pues soy enanito, entonces me voy a trepar a un árbol. Porque Jesús tenía que pasar por ahí. Y se subió al árbol. Y estaba ahí a la expectativa. Y sucede algo maravilloso. ¿Qué sucedió? Exacto, miren. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos. Jesús levantó los ojos. Levanta los ojos para ver a quién. Una rata. Un publicano, jefe de publicanos. Considerado por sus hermanos un pecador, un pobre diablo, un impuro. Y Jesús es el que levanta la mirada. Zaqueo pensaba verle, pero resultó siendo visto por Jesús. Y por eso yo siempre lo he dicho, que para poder interpretar bien la Sagrada Escritura, nosotros necesitamos imaginarnos la escena. ¿Cómo sería esa escena? Esa mirada de Jesús. Esa mirada tierna y dulce. Esa mirada cargada de amor. Miren lo bonito en donde la mirada de Dios, en donde tu mirada se encontró con la mía. Y desde ahí todo cambió. Miren lo interesante. Jesús no solamente se para. Jesús no solamente le ve. ¿Qué más? Jesús lo llamó por su nombre. Cuando uno llama por nombre a alguna persona, ¿es por qué? Porque la conoce. Miren lo precioso que está diciendo el texto. Jesús no solamente se para, Jesús no solamente levanta la mirada, sino que conoce. Y por eso llama por el nombre. Sabe, conoce mi realidad. Conoce mi riqueza y mi pobreza. Conoce quién soy yo. Y por eso le dice, Zaqueo, le dirige la palabra, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. La iniciativa no es de Zaqueo, ¿sí ven? La iniciativa una vez es de Jesús. Hoy necesito quedarme en tu casa. Como si el Señor nos estuviera diciendo hoy necesito entrar en tu vida, entrar en tu corazón. Y ahí quiero quedarme para siempre, porque te amo, porque te necesito. ¿Acaso no lo entiendes? Es como si nos estuviera diciendo esas palabras. ¿Acaso no lo entiendes? Que te necesito, no ayer, no para mañana,
hoy, hoy, hoy. Encontramos la mirada de Zaqueo, encontramos la mirada de Jesús, pero también encontramos otra mirada. Apenas Jesús le dice a Zaqueo que necesita quedarse en su casa, aparecen los que iban ahí, detrás de Jesús. ¿Y qué hacen? Empiezan a murmurar. Esto nos recuerda Lucas capítulo 15, versículo 1. Donde los fariseos y los escribas empezaron a murmurar. ¿Lo recordamos? Vayamos a Lucas capítulo 15. Donde empezaba diciendo: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, es el mismo verbo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Jesús les dijo en ese entonces esa parábola. Ante esta actitud, ante la mirada de estos, que empiezan a decir: oiga, es entrado a hospedarse en casa de un pecador. Aquí no responde Jesús, sino que el que responde es Zaqueo. Llega y dice: pero Zaqueo se puso en pie. Si era enano, ¿cómo sería, no? Se puso en pie. ¿Y qué dice? Le dijo al Señor: mira, ¡wow! El Señor lo vio. Ahora él dice: Señor, mira, me he sentido visto por ti, ahora mira. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si de alguno me ha aprovechado, le devolveré 4 veces. No 2, sino 4 veces. 4 veces. ¿Saben por qué Zaqueo toma esta actitud? ¿Y saben por qué Zaqueo se bajó muy contento del árbol? ¿Sí saben o no saben? ¿Por qué? Porque la mirada de Jesús le transmitió amor, le transmitió confianza, le transmitió seguridad. Le dijo que él podía cambiar. Porque sus hermanos lo miraban, sí, pero lo miraban con desprecio. La mirada de sus hermanos era una mirada de desprecio. Miren, allá va la rata, allá va esa porquería, allá va ese que me robó no sé qué. En cambio Jesús lo miró con otros ojos. Y por eso se sintió con las fuerzas para poder cambiar. Y miren lo interesante, Jesús llega y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Miren lo interesante. En estos versículos, ¿vamos entendiendo o no vamos entendiendo? ¡Ay, sí! ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, qué hambre! Es que definitivamente el padre es muy aburrido. Ustedes tienen que cambiar al padre para que no se duerman. O a dormir donde trasnocharon. Miren, en esto en estos 10 versículos aparece 2 veces el adverbio hoy, que en griego es niun, el hoy de Dios. Llega y le dice Jesús a Zaqueo: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy necesito hospedarme en tu casa. Y ahora llega y le dice, antes de terminar, le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si nosotros somos bien curiosos, como yo digo, pillín pillín, nosotros vamos a descubrir que en el Evangelio de Lucas este adverbio se repite varias veces. Recuerden, la primera vez que aparece el adverbio hoy es cuando Jesús nace y los ángeles van y se le presentan a los pastores y les dicen: hoy nos ha nacido el Salvador, hoy. Segunda vez que aparece en el bautismo del Señor Jesús, cuando la voz del cielo llega y dice: tú eres mi Hijo amado, hoy te he engendrado. Y hay que entender bien esto. ¿Listo?
No quiere decir que hoy empezaste a ser mi hijo, no, sino que hoy la salvación se hace presente también para los demás, punto. Tercera vez que aparece el hoy. El hoy. Es un chiste malo de Benjamín, un chiste malo de Benjamín. Tercera vez que aparece el hoy. Aparece cuando Jesús está en Nazaret, que está en la sinagoga, la sinagoga de Cafarnaúm, y empieza a predicar. Antico, yo lo miro. Nazaret, sí. En la sinagoga de Nazaret. Y empieza a decir, empieza todo lo de la predicación del profeta Isaías, y al final llega y dice, hoy se cumple esta escritura. Vuelve a aparecer aquí, Zaqueo, 2 veces. Y antes de terminar el Evangelio, vuelve a aparecer cuando Jesús dialoga con el pecador o con el ladrón arrepentido. ¿Y qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy de Dios. El hoy de la salvación. El Señor no dice, es que yo te voy a salvar mañana. Yo te salvé ayer. Yo quiero entrar a tu vida hoy. Hoy. No mañana ni ayer. Y por eso a mí me perdonan, pero yo siempre le digo al Señor estas palabras. Yo se lo he empezado a decir desde antes, pero le digo, desde aquel día en que tu mirada se cruzó con la mía, todo cambió, todo se transformó y todo se renovó. Y yo no solamente me quería sentir amado por tu mirada, sino que me quería sentir amado por todo tu ser. Por eso, cuando yo lloro, siento tus manos. Cuando yo sufro, siento tu cercanía. Cuando estoy enfermo, siento que estás ahí conmigo. ¿Cómo no decirte, amado Dios, que tú eres mi alegría en mis tristezas, que tú eres mi dulzura en tantas amarguras, que tú eres el que me sostiene cuando me caigo o me levanta cuando estoy caído? ¿Cómo no decirle eso? Si es que el amor a Dios no solamente uno se lo debe decir, el amor se siente y se expresa. Y se expresa. Y por eso yo siempre, perdón que haga tanta alusión a mí, por eso yo siempre termino la oración. Por eso, Señor, amo este presente, porque tú estás en él. Y amo esta vida, porque yo estoy en ti. ¿Y cómo termina el Evangelio? Ya ustedes están hasta copiando poesías también. Jesús termina diciendo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Oiga, ¿por qué dice eso? Porque este también es hijo de Abraham. Atención, los fariseos especialmente eran los que decían, yo tengo la salvación por el simple hecho de ser hijo de Abraham, punto. Y por eso Jesús en el Evangelio de Juan llega y dice, de las piedras se pueden sacar hijos de Abraham. Y entonces está diciendo, oiga, el hecho de que tú seas hijo de Abraham no quiere decir que seas salvo. Jesús llega y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque tú me has aceptado.
¿Sí ven? Porque tú me has aceptado, ha llegado la salvación. No porque eres hijo de Abraham. ¿Sí ven? Y termina diciendo Jesús, lo mismo que dice en el capítulo 15. También es este hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cómo terminaba el capítulo 15? Terminaba de la siguiente manera, de Lucas. Terminaba diciendo: este hermano tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ha venido, miren lo bonito, no solamente ha venido a buscar, sino a salvar lo que estaba perdido. Por lo que no dan un peso, Dios sí lo da. Y no solamente da un peso, lo da absolutamente todo. 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 ¿Quedó claro? Ya como que no vamos a alcanzar a hablar nada. Si faltan 15 minutos. Pero yo quiero hacer una cosita antes de pasar a Génesis. Yo creo que termino ahí con esto y ya no damos más. Porque es que Génesis es una cosa muy bonita que es Abraham, y yo quiero darlo, no en 10 minutos, al 26. Mira lo que va a decir. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Miren lo interesante. Según el relato de Pablo, que aquí voy a decir una cosa muy interesante. Este relato de 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante, es el relato de la Eucaristía. Y según los exégetas y los estudiosos de la Sagrada Escritura, es el relato más antiguo. Más antiguo. Y miren lo interesante. La tradición nos enseña que Jesús, después de haber consagrado el pan, ¿qué dice? Dice lo siguiente: haced esto en recuerdo o memoria, recuerdo mío. Palabras textuales: en memoria o en recuerdo de mí. Y después de consagrar el cáliz, vuelve y dice lo mismo. Vuelve y lo dice. Si nosotros comparamos este texto con Lucas, Lucas lo dice, pero solamente una vez. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Es que se los cuento porque yo he estado estudiando estos días y escribí ya la catequesis y me causó mucha curiosidad, porque me puse a comparar y a hacer paralelos. El hombre de los paralelos. Hagamos un paralelo. El hombre de los paralelos, de la síntesis, de los meridianos. Llega y dice, Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros.
Interesante. Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Lucas solamente dice, hacer esto en recuerdo mío, la primera parte, en cuanto a las palabras del pan. Ya después las palabras sobre el vino llega y dice, nueva alianza, citando a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Entonces yo hoy me hacía un interrogante. Entonces, si aparece dos veces, hacer esto en recuerdo mío, en memoria de mí, recuerdo. Entonces, ¿qué significa recordar? Ese es el gran interrogante. ¿Qué significa recordar? Para nosotros, hombres y mujeres del mundo occidental, para nosotros recordar es lo siguiente: traer a nuestro presente o traer a nuestra memoria acontecimientos del pasado y punto, y se quedaron allá atrás. ¿No es cierto? Mientras que para la tradición judía, el recordar no es eso. ¿Por qué? Porque este verbo recordar viene del hebreo zahar. Zahar. Y recordar significa: yo traigo los acontecimientos del pasado, los vivo en el presente y tienen repercusiones para el futuro. Es decir, recordar significa actualizar. Actualizar. Y en ese sentido, actualizar el misterio. ¿Por qué? Porque no solamente yo recuerdo, es Dios el que recuerda, y cuando Dios recuerda, se actualiza en el hoy la salvación. Porque no solamente el hombre recuerda, el que recuerda es Dios, y cuando Dios recuerda, se actualiza la salvación en el hoy del hombre. En el hoy del hombre. Por eso nosotros podemos decir en la Eucaristía: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Porque se está actualizando ese mismo acontecimiento del Calvario, se está actualizando hoy en mi vida de manera incruenta. Ya no con sangre, con esa sangre que se derramó, porque Jesús la derramó de una vez para siempre, sino que se actualiza en el hoy de mi vida. Porque recordar es vivir. Recordar es vivir. Vivir de recuerdos no. Recordar es vivir. Y es permitirle que Dios ejerza su hoy de salvación en mí. ¿Quedó claro? Ya que hay una mano de dormidos, ya como que terminemos acá. ¿Tienen una duda? Eso. Ajá. ¿Sobre qué? Otra secta aparte la de él, porque la nuestra no es secta. No, sí, por eso, o sea, hijo. Lo que pasa es que nosotros dicen, es que ellos son de otra secta. Entonces, nosotros los cristianos católicos somos una secta más. No, atención. Ellos sí son sectarios porque son cerrados. Nosotros somos católicos porque es universal, abierta. Ellos, cristianos no católicos, ¿qué pasó? Varios meses. Él pregunta, ¿será que un niño que ha nacido siendo calabazo puede salvarse? No, calabazo no, calabacito. No, mentira. Un niño que haya nacido siendo ahí dentro de... Claro. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy sencilla. Está la fe, pero también la razón nos indica algo. Que si yo obro bien y no le hago mal a nadie, entonces es un principio. La razón natural. Perdón, ¿cuál sería la respuesta de uno? Sí, claro. Sí, o sea, si el niño nació, pues ¿qué culpa tiene el niño que haya nacido en el seno de una familia así? No tiene la culpa. Por lo menos no solamente ellos no son cristianos, muchos que son hindúes, los que son musulmanes, los que son taoístas, si actúan bien, claro, si actúan bien,
está el principio universal, por medio de la conciencia. Rechaza el mal y hace el bien, claro. Que lastimosamente no conocen a Jesús. Pero el Concilio Vaticano II llega y nos dice que hay semillas del verbo en todas las religiones. Incluso de salvar a los uribistas, pues, esperemos, ¿no? Para una preguntita. ¿Qué piensa del Señor que resucitó? ¿Qué pienso del Señor que resucitó? ¿Qué pienso que puedo decir? Pues que lo que dijo el médico, clínicamente murió 45 minutos, no se explica. Lo que pasa es que ese es el padre Novoa. Ay, el padre, ese Novoa que le preguntaron, ese es un sacerdote. Ese es Novoa. Ese es Novoa. Ese es como la boa, más o menos. No, lo que pasa es, miren, lo siguiente. Lo siguiente. Oiga, atención. El padre Novoa hace parte de la congregación de los padres jesuitas. Los jesuitas siempre se han distinguido por tres cosas, o por dos. Primero, la misión, y segundo, el estudio. Entonces, muchos de ellos se creen que son los abuelitos de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Que están por encima. Y por eso en algunos momentos niegan tantas cosas. Ustedes recuerdan hace 2 años el padre Llanos, jesuita. El año pasado nomás empezó a decir un poco de bobadas sobre la Virgen. O sea, han estudiado tanto, que se les corre por ratos como que la teja, ¿no es cierto? Y muchas veces, miren lo interesante, a nosotros, un principio que nosotros hemos aprendido y que yo aprendí en Roma es: usted piense lo que se le dé la gana, pero si usted está en la iglesia, usted tiene que pensar como la iglesia lo dice. Porque si usted no dice, no defiende lo que dice la iglesia, usted está por fuera, punto. Que uno puede dar su punto de vista. Entonces yo le decía, explicándole eso a una persona, él puede decir, puede creer o no creer. Claro que si es católico debería creer, un dogma de fe, pero si no se le da la gana de creer, pues no crea, pero no enrede a las personas, no confunda, ¿sí? Por eso sucedió algo así muy sencillo, que lo mandaron a callar. Cállese, hermano, no tiene fundamentos, no tiene fundamentos, entonces por eso el cardenal lo mandó a callar. Dios a través de lo que pasa es que muchas veces, y ustedes vieron la respuesta, el primer médico que lo entrevistaron, el que lo atendió ahí en la clínica de Kennedy, llegó y dijo, él murió, clínicamente murió. Y después a los 2 días, el mismo día por la noche, empezaron a dar un poco de explicaciones, un poco de cosas y científicas, y que las máquinas, y que no sé qué, y que no sé qué más, y que pito y flauta y pito. Entrevistaron a un médico, el último, que tiene títulos hasta en el baño, y yo no le entendí qué fue lo que dijo. Dijo tanta cosa que no dijo nada. Perdón, doctor Baro, aquí está el doctor Baro. Hay un relato de eso salió muy en el tiempo, cuando Ernesto Sotero. Pero es que hay una cosa muy clara, o sea, cuando el libro del Génesis llega y nos dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es por algo. Y él habla de un sitio de muchachos que era muy bonito. Sí, o sea, Era muy bonito. y además el mismo hecho, o sea, cuando Jesús en el Evangelio de Lucas llega y dice, he deseado compartir esta cena, compartir este alimento, no solamente se habla de ese momento, sino que llega y también hace alusión al banquete escatológico. Al banquete escatológico, es decir, el banquete de los últimos tiempos, el hombre con Dios y Dios con el hombre, punto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Que duerman. Hemos escuchado los estudios bíblicos a cargo del padre Didier Alexander Sora Figueroa, especialista en Sagradas Escrituras.